Entonces, para resolver la suma de fracciones, recuerden que hay que observar cada uno de los números. ¿Ok? ¿Por qué hay que observar? Porque al hacer esto, nos podemos ahorrar operaciones, ¿sí? Nos podemos ahorrar operaciones en el procedimiento de la solución de las sumas de fracciones. ¿Ok? Entonces, veamos la primera fracción. Tenemos 8 cuartos. ¿Ok? Recuerden, si queremos seguir manejando fracciones, tendríamos que simplificar la fracción. ¿Ok? Hay que simplificar la fracción. Pero también nosotros nos damos cuenta que 8 entre 4 nos va a dar 2. ¿Ok? Luego, más, y así nuevamente vemos que 12 entre 4 me va a dar 3. ¿Ok? Y luego, más 7 medios. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya como tal, no todos son fracciones, sino tenemos números enteros. ¿Ok? Entonces, para esto, pues, ustedes vean que el 2 y el 3, al ser números enteros, los podemos sumar automáticamente, ¿no? Los podemos sumar. Entonces, 2 más 3 nos va a dar 5. Y luego ese 5 hay que sumarle, pues, los 7 medios. ¿Vale? Entonces, con esto ya podemos hacer nuevamente la suma de fracciones. Ahora vean que tenemos un número entero, que es el número 5. ¿Ok? Entonces, este número 5 lo tenemos que transformar en fracción. ¿Vale? Entonces, la manera más fácil de hacer esto, ¿ok? Es dividirlo entre 1. ¿Ok? Si yo divido 5 entre 1, no afecto al número, sigue siendo 5. ¿Ok? 5 entre 1, 5. Entonces, al dividirlo entre 1, pues convertimos el número entero en fraccionario. ¿Ok? Entonces, con esto yo puedo ya hacer el método cruzado, que sería el método más fácil que vimos anteriormente. ¿Ok? También aquí podemos usar el mínimo común múltiplo, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo de las dos maneras. ¿Ok? Primero vamos a hacerlo aquí con la suma de fracciones cruzada y abajo lo vamos a hacer con el mínimo común múltiplo. ¿Vale? Entonces aquí 1 por 2, 2. 5 por 2, 10. Y 1 por 7, 7. Entonces me va a dar más 7. Entonces yo hago la suma, me va a dar 17 medios, ¿sí? Y ya este sería mi número, bueno, perdón, sería mi resultado, ¿vale? Ahora, si lo queremos hacer como el mínimo común múltiplo, pues aquí inmediatamente, sin necesidad de hacer el mínimo común múltiplo, podemos darnos cuenta que es 2, ¿vale? Pero vamos a hacerlo rápido. Recuerden, este mínimo común múltiplo, pues es así, ¿no? El 2 y el 1, hacemos nuestra tablita y aquí inmediatamente pues lo dividimos entre 2 y pues nos va a dar 1, ¿no? Entonces esto pues se ve muy simple, ¿no? Pero recuerden, ya saben ustedes hacer el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Entonces con esto nos va a dar 2 aquí. Entonces recuerden, 2 entre 1 a 2 y 2 por 5, 10. Luego 2 entre 2 a 1, 1 por 7, 7. Y ya, y nos da el mismo resultado, 17 medios. ¿Ok? Entonces aquí a lo mejor como tal no se ve la diferencia entre los dos procedimientos, ¿sí?
pero como tal, así como lo resolvimos, sí lo hicimos con distintos procedimientos, ¿no? Entonces aquí les digo, lo importante antes de empezar a hacer esta operación, ¿sí? Si ustedes hubiéramos hecho esta operación como el mínimo común múltiplo o como el máximo común divisor, ¿ok? Nos tardaríamos evidentemente más, ¿ok? Pero si nosotros simplificamos las operaciones que tenemos y de ahí ya realizamos ahora sí que la suma de fracciones con el procedimiento que ustedes vean necesario o vean más fáciles, ya sea el mínimo común múltiplo o como el otro que es casi un máximo común divisor, ¿ok? Ustedes pueden hacer su suma de fracciones, ¿vale? Bueno, para este ejemplo, al igual que el anterior, tenemos que observar cada fracción, ¿ok? ¿Por qué observar cada fracción? Porque hay que ver el concepto de simplificar una fracción. Entonces, cada una de estas fracciones, digamos, de alguna manera son números muy grandes, ¿ok? Y si nosotros hacemos las operaciones, la suma de fracciones con esos números, ¿ok? Nos pueden salir resultados muy altos, ¿ok? Y recuerden que pues al hacer ese tipo de operaciones un poco largas, pues lo único que nos va a afectar es el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que simplificar las operaciones. Para simplificar las operaciones, pues debemos de identificar cómo está cada fracción, ¿ok? Entonces, yo puedo simplificar primeramente 8 sextos. Si yo simplifico, recuerden que hay que empezar a dividir los números entre 2. Entonces yo puedo dividir 8 entre 2, me va a dar 4, y 6 entre 2 me va a dar 3. ¿Ok? Entonces la fracción simplificada sería 4 tercios. Después, veamos la otra fracción. Yo tengo 9 doceavos. Entonces esos 9 doceavos yo también lo puedo simplificar. Ahora, ¿cómo lo simplifico? Pues vean que los números, el 9 y el 12, son múltiplos del 3. Entonces yo puedo empezar a dividir todo entre 3. Entonces 9 entre 3 me da 3. Y luego 12 entre 3 me da 4. ¿Vale? Entonces ya la operación simplificada son 3 cuartos. Y siguiente, pues ahora tengo yo 15 veinteavos. Entonces esos 15 veinteavos también los podemos simplificar. Entonces, ¿cómo los simplificamos? Pues aquí vean qué múltiplo está entre ellos. Y pues se ve muy rápido, ¿no? El múltiplo es el 5, ¿no? Entonces, ambas operaciones las podemos dividir entre 5. 15 entre 5 me va a dar 3 y 20 entre 5 me va a dar 4. ¿Ok? Entonces ya tengo yo los resultados de cada fracción simplificada. ¿Ok? Ahora con esto me va a quedar 4 tercios. ¿Ok? 4 tercios más 3 cuartos menos 3 cuartos. ¿Sí? Ahora, antes de seguir haciendo las operaciones o el procedimiento de la suma de fracciones como lo vimos anteriormente, ¿ok? Ustedes todavía pueden identificar cómo están las fracciones, ¿vale? Entonces, si ustedes ven las fracciones, aquí se pueden dar cuenta que estos numeradores
perdón, estos denominadores son iguales. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a darle un pequeño paréntesis a la suma de fracciones con los mismos o con denominadores iguales. Ya que lo saquen. ¿Sí? Entonces vean que el denominador 4 con este denominador 4 es igual. ¿Ok? Entonces estas dos fracciones que están encerradas, yo puedo hacerlo con la suma de fracciones con denominadores iguales. ¿Y cómo se hace esto? Ok, lo voy a poner en la parte de abajo. Y vean aquí, cuando se hacen denominadores iguales, lo que va a pasar es que el denominador pasa por aquí, el 4. Y luego estos numeradores se pasan igual, ¿ok? Con su respectiva operación. Entonces va a ser 3 menos 3 y ya me va a dar 0, ¿no? Entonces son 0 cuartos, ¿ok? Que de alguna manera esto es 0, ¿ok? O también ustedes vean que estamos hablando del mismo número, o sea, de la misma fracción, pero se le está restando, ¿ok? Entonces, a final de cuentas, esto es 0, ¿ok? Entonces, estas operaciones, las que tenemos aquí, estas operaciones se hacen 0, ¿ok? Esto se hace 0, ¿vale? Entonces, el resultado final de la operación que estamos haciendo, ¿ok? Vean que es 4 tercios, ¿no? Porque estos 4 tercios, le estamos sumando más 0, entonces al final de cuentas sigue siendo 4 tercios. Y ya este es nuestro resultado.